Bueno, comparto pantalla. Bueno, yo lo que les voy a explicar hoy es cómo resolver ejercicios de derivadas con esta tabla, que como verán acá, si la miran así se van a asustar, porque es bastante rara, diría yo, a lo que ustedes vieron hasta ahora. Vamos a aceptar a Furio, creen que vamos a tomar lista de paso. Es bastante raro lo que estuvieron viendo hasta ahora, pero no es tan complicada de entender una vez que ya le agarro la mano, digamos. A ver, nosotros nos van a plantear ejercicios de este tipo. Este es el punto 2 de la tabla que les mandé, de la tabla no, de la guía que les mandé de derivadas. Mi idea es que veamos de esa guía lo máximo que se pueda, ¿sí? Obviamente no vamos a llegar a verla toda, nos va a quedar por ver integrales, no vamos a llegar, que es un tema de sexto y que siempre llegamos, pero bueno, este año es muy particular, así que vamos a tratar de ver lo máximo de derivadas y de ahí terminar con eso y bueno, integrales, seguramente, o sea, en la facultad lo van a ver, así que el que estudie y esté matemática lo van a ver. Estaría bueno siempre que se vea, digamos, o sea, que lo vean en sexto y en la facultad lo hagan sea como un repaso, pero bueno, lamentablemente por este año tan particular no se va a poder, pero calculo que todos los profes van a tener en cuenta esa situación. Bueno, eh, les voy a mostrar, lo que vamos a resolver dice, hallar la derivada de la función usando las reglas de derivación. ¿Qué son las reglas de derivación? Justamente lo que tenemos acá. Acá hay un montón de reglas de derivación que hablan de funciones polinómicas, de lo que es un producto, que quiere decir una multiplicación, lo que es una división, de lo que es una potencia, lo que son las raíces, logaritmos exponenciales trigonométricas y arcos. Esto que dice arcos es, no sé si alguna vez cuando vieron trigonometría se habla de arco seno, arco coseno, que es para hallar los ángulos. Eso lo tuvieron que haber visto por ahí en tercero y cuarto. No sé si se acuerdan, pero por lo general en derivadas no lo vamos a usar este año puntualmente. Pero todo lo demás sí. Pero bueno, yo acá ya les dejé la tablita completa para que después la tengan siempre presente que la necesiten. Ahora yo voy a ir explicando paso por paso cómo se usa esta tabla, dependiendo del ejercicio que me den. Lo que vamos a hacer ahora solamente son los primeros 5 ejercicios, A, B, C, D y E, que están acá marcados. Estos 5, el resto ya son un poco más complicados, pero los vamos a hacer la clase que viene. Yo lo que voy a darles mañana son ejercicios similares a estos para que practiquen. Y después la clase que viene les daré los que me faltan. Bueno, vamos a empezar a resolver. Lo primero que tengo que hacer cuando a mí me dan un ejercicio es ver de qué se trata, o sea, qué tipo de funciones. Por lo general, las más conocidas son las funciones polinómicas, que son las que tienen exponente, ¿ven? Vamos a empezar con el A. El primer ejercicio que a mí me dan es f de x igual x a la 3 medios, o sea, es una x que está elevada a una potencia. Cada vez que yo derivo, tengo que escribir el f de x, pero con este simbolito, creo que se llama apóstrofe, apóstrofo, algo así, y con eso se llama f', se le dice, f derivada. Entonces, una vez que yo pongo ese simbolito, quiero decir que ya lo estoy resolviendo. Vamos para arriba, donde está la parte de las derivadas, y miro acá. Esto era una polinómica, fíjense, voy a escribirlo. Mi función, lo que me piden que derive es x a la 3 medios. Entonces, ¿esto qué es? Una función polinómica, porque tiene un exponente. Entonces miro acá. ¿Qué dice? Cuando la función es y igual o f de x igual x a la n, ¿qué tengo que hacer? La n tendría que ser el exponente, en este caso 3 medios. ¿Qué es lo que me dice acá? Que ese 3 medios tiene que bajar a multiplicar, ven que dice n por x, y dice que el exponente hay que restarle 1. Entonces recordemos esto que es importante. Cada vez que la función es polinómica, el exponente para derivarlo tiene que bajar adelante de todo, y el exponente que dice en este caso 3 medios hay que restarle 1. O sea, ese exponente baja a multiplicar y le resto 1.
Entonces, fíjense acá abajo, voy a borrar. eh, Acá abajo cuando lo resuelvo dice, bueno, dice x a la 3 medios. ¿Qué hago? El 3 medios multiplica a la x y a ese exponente le resto 1, ¿ven? O sea, pasa a multiplicar adelante el 3 medios y después a ese exponente le resto 1. ¿Cómo me queda? 3 medios x a la 1 medio. ¿Por qué? Porque 3 medios menos 1 es 1 medio. Y así de sencillo queda resuelto el ejercicio. O sea, siempre para resolver un ejercicio tengo que mirar la tablita o acordarme, porque ya de memoria me puedo acordar que cada vez que dice x a la n, o sea, cualquier exponente, ¿cómo se resuelve? Se multiplica la n, uy, esperen, vamos a hacerlo de nuevo, x a la n multiplica acá adelante, y la x queda como está, pero al exponente, que vendría a ser en este caso el n, le resto 1, ¿sí? O sea, siempre recuerden eso, el exponente multiplica acá adelante, y a ese mismo exponente lo cambio por lo mismo, pero le resto 1. Esa es la manera de resolver cuando es polinómico. Bueno, quedó así de sencillo como está acá. Ahora tenemos el ejemplo B. Es lo mismo, solo que dice 3x a la quinta. Es otro ejemplo, pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque es un exponente también. Es una función polinómica. Entonces, el exponente en este caso es un 5. Ese 5 va a multiplicar. Pero acá hay un 3, no importa, multiplica el 3. 3 por 5, a ver, entonces, volvemos a recordar. Siempre que tenemos esto, multiplica el exponente adelante y después se le resta 1. Eso es todo lo que hay que hacer cuando tenemos una función polinómica. Voy a pasar a los otros, que creo que es medio parecido. Bueno, este lo que tiene distinto, que si ustedes se fijan, es una división. ¿Por qué una división? Porque es a menos 4 lo divido con x. Es una división. Así que si vamos hasta acá arriba, esperen que admitimos a alguien más. Ah, se había ido, me parece, porque Cardoso estaba. Bueno. Ahí está. Bueno, esto es una división. Si ustedes miran para acá arriba en la tablita, acá explica cómo se hace la división. Se los voy a marcar acá. Esta es la división, lo que marco ahí. Entonces, ¿qué dice la división? Yo tengo un número dividido otro, u dividido b. Las letras U y B representan a todo. Puede ser cualquier cosa, por ejemplo, puede ser coseno de x dividido x. 3x al cuadrado dividido x a la 5. ¿Sí? O sea, puede ser cualquier... a ver, esperen, me parece que... Ahí. Bueno, entonces, eso es lo que quiere decir. Cada uno puede representar cualquier número, no necesariamente tiene que ser una letra. U y B representa cualquier número. ¿Cómo se hace una división? Dice, la parte de arriba se deriva, ¿ven? Cada vez que tenga, dice U y la tildecita, eso quiere decir que está derivado. U derivado por B sin derivar, o sea, la parte de abajo sin derivar, menos U sin derivar por B derivado. Y la parte de abajo elevada al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, volvemos para abajo. Vamos a ver directamente el ejemplo. Dice menos 4 sobre x, entonces, en mi caso, que lo voy a escribir acá, a ver si puedo escribir mejor. En mi caso, u va a ser igual a menos 4 y b va a ser igual a x. Entonces, yo lo que tengo que hacer, voy a recordarles acá cómo es la división. La división es el primero derivado, el segundo no, menos, el primero sin derivar, el segundo sí, y todo esto dividido, a ver, vamos a hacer así, para que se entienda, todo esto dividido, o sobre,
La de abajo elevada a la 2. Bueno, lo voy a escribir así al elevado, a ver si se entiende. Elevado a la 2, ¿sí? Esto sería, lo último que escribí sería elevado a la 2. Entonces, si yo el primero lo derivo, el segundo no, el primero no lo derivo y el segundo sí, ¿qué me quedaría? El primero derivado sería menos 4 derivado. Esperen que voy a mirar acá la sala cristal de... Ahí está. Esperen, que voy a agregar acá, si no me olvido de tomar lista. Bueno, entonces tenemos menos 4 sobre x. U es menos 4, B es x. Entonces me quedaría así, menos 4 derivado por x sin derivar, menos 4 sin derivar por x derivado. Y eso es sobre x al cuadrado, porque b es x, y me dice sobre b elevado al cuadrado. Hay que reemplazar en la formulita. Siempre acordarme cuál es la fórmula y voy reemplazando. Ahora fíjense que me queda menos 4 derivado. ¿Por qué puse 0? Si ustedes miran la tablita arriba, vamos de nuevo arriba, dice, en que borro esto, dice I igual a n, y la derivada de I es 0. N representaría cualquier número. O sea que cuando yo derivo cualquier número, su derivada me da 0. ¿Sí? Eso hay que acordárselo. Cualquier número derivado me da 0. Y después, por ejemplo, si a mí me dan para derivar la x sola, ¿qué número tiene adelante la x cuando no tiene nada? Siempre cuando no hay nada acá, hay un 1, o sea que su derivada es 1, ¿sí? Y por ejemplo, si a mí me dan 5x, la derivada de 5x es justamente 5. Siempre que sea la x sola con un número adelante, lo que me piden dividir, me va a dar el número que está adelante, el resultado. Y si me dan para derivar cualquier número, por ejemplo 2, o no sé, 1, su derivada es 0. Siempre las derivadas de las constantes, o sea, de los números, las constantes son los números, dan 0. Y las derivadas de los números que tienen x me dan el número de adelante. Eso acuérdenselo. Igual está en la tabla, pero yo se los digo como para que lo tengan más de memoria. Bueno, borramos, seguimos acá abajo, voy a terminar de resolver la división. La división lo que me dice es menos 4 derivado por x sin derivar, menos 4 por x sí derivado. Entonces fíjense que la derivada de menos 4, como es un número, me da 0. Lo escribí acá. Por x sin derivar se copia como está. Menos 4, menos por menos es más, por eso lo cambié por más 4. Y la derivada de x, como les dije recién, si a mí me dan una x, acá hay un 1 en realidad, cuando yo lo derivo, me da como resultado 1. Ahí lo escribí. Entonces, 0 por x es 0, 4 por 1 es 4, y abajo quedó x al cuadrado. Ese es el resultado de hacer la derivada de esta división, que era menos 4 sobre x. ¿Sí? Bueno. Seguimos acá, el otro ejemplo. El otro ejemplo ya es una suma. Pero ¿qué pasa con las sumas o con las restas en las derivadas? Se separan así, simplemente es como que yo separo en términos, y voy haciendo cada una por separado. Fíjense que yo acá abajo lo que hice fue escribir. Si yo tengo 2x al cubo menos 4x más 3, lo separo. 2x al cubo derivado, menos 4x derivado, más 3 derivado. ¿Sí? Lo hago directamente. Entonces, acá es igual a las del principio. Tengo un exponente. ¿Qué hacía con el exponente? Pasa a multiplicar adelante por 2x, y el x se le restaba un exponente, por eso me queda la 2. ¿Sí? Y acá directamente podía haber puesto, como les dije recién, acá el resultado es 4x. Y su derivada, por ser solo la x, me va a dar 4. Pero eso ¿de dónde viene? Justamente de lo que es, lo que es la potencia. Acá hay un 1 siempre, ¿no? Entonces yo hago 1 por 4, o 4 por 1, x, y como a ese exponente le resto 1, me va a dar a la 0. No sé si se acuerdan, pero todo número elevado a la 0 es 1, por eso 4 por 1 me vuelve a dar 4. O sea, yo puedo hacer esta cuentita que yo hice acá, o directamente poner el 4. Y la derivada de 3, como es un número, me da 0. Entonces, finalmente me queda esto cuando resuelvo la multiplicación de hacer 3 por 2, x al cuadrado, menos 4, y ya está.
Recuerden eso, cada vez que tengo la X, me da solo el número de adelante. No tengo que cambiarle nada más. Bueno, párenme si necesitan que les explique algo, y si no ya queda el último. Bueno, a ver, en el último tenemos 3x más coseno de x. El único distinto que apareció es coseno, pero si ustedes miran la tabla, buscan acá en trigonométricas, si se fijan en esta parte dice igual coseno de u, bueno, u podría ser cualquier número, pero la derivada básicamente es menos senos de u. Y después dice por u derivado, pero eso lo vamos a ver después. Pero si dice coseno de x, su derivada es menos seno de x, ¿sí? O sea, yo cuando lo tengo que resolver, lo cambio por menos seno de x, nada más. Entonces voy a resolver acá abajo, como hicimos recién, esto es una suma, la puedo separar en dos si quiero, sería la derivada de 3x y la derivada de coseno de x. La derivada de 3x directamente puedo escribir el 3, como les dije recién, o interpretarlo así. Bajo el 1, que es el exponente de la x, y a ese exponente le resto 1. 1 menos 1, 0. Como me queda 3 por 1 me da 3. Y por último, la derivada del coseno, como les dije recién, la derivada del coseno es menos seno de x, que eso está en la tablita. Y lo escribo, hago la regla de los signos, más por menos menos, y ya está. Y ahí quedaría resuelto. Es eso, a ver, es mucho guiarme de la tabla, es mucho siempre lo mismo, porque por lo general se usan exponentes, después se va a ir cambiando, o sea, se usan funciones polinómicas. Después se puede usar trigonométricas, como es este caso, y por último se complica un poquito más cuando la función es compuesta, pero eso lo vamos a ver al final. Bueno, esos son los primeros 5. Yo después les voy a mandar algunos ejemplos más, bastante sencillos, así como estos, para que ustedes se guíen y lo puedan resolver. También pueden buscar si quieren en internet, que hay muchos profes que también lo explican, para que se vayan guiando mejor. Esperen que voy a dejar de compartir pantalla. Y, ¿qué más les iba a decir? Nada más, esto